Llegó el momento de la participación de Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, además de catedrático y autor de la columna de Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradiobaja.com. Usted encuentra además a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Igualmente, con el gusto de cada semana poder saludarte. A ti y a toda tu amable audiencia y siempre a sus órdenes. Oye, pues la frase que titula tu participación del día de hoy aplicaría para tantas, pero tantas cosas, Francisco, pero hoy pues dirigida a la política y al poder pues más importante que hay en nuestro país. Así es, David, pues mira, hay niveles, ¿no? Y como bien señalas, se aplica para muchas cosas, para muchos aspectos de la vida. Definitivamente, como bien lo acabas de señalar, estamos a punto ya de hacer esta transición realidad. Si bien ya está a un paso el Poder Legislativo de este cambio, lo dices bien, ¿no? Nos concentramos en el Poder Ejecutivo. Si bien en su momento, hace ya muchos años, hubo quien propuso que el poder no se concentrara en una sola persona o en un pequeño y en un reducido grupo de personas, como fue Montesquieu, y que buscaba un equilibrio entre los poderes precisamente para evitar que se amasara, se concentrara el poder en pocas manos. En nuestro país pues hay una variante y por eso nos identificamos como un país presidencialista. Es decir, al momento de la toma de decisiones, el peso en la influencia que va a ejercer la presidencia de la República, sin duda alguna, desde hace muchos años ha sido mucho más notable que el resto de los poderes, ¿no? Y prueba de ello también es esta crisis, me atrevo a llamar, a la cual nos ha pues dirigido el todavía presidente de la República con sus propuestas de reforma que tanto, más allá de polémica, me atrevo a decir caos, ha generado, y tantas expectativas en sentido negativo, no solo a nivel interno, sino también con el resto del mundo, genera pues realmente una situación muy poco benéfica para el país, por lo menos lo que se vislumbra hasta este momento, ¿no? Si a eso le sumamos pues estas manifestaciones digamos pasivas que ha hecho el presidente de la República ante la agenda internacional en casos como el de Venezuela, por ejemplo, pues tampoco nos deja muy bien parados. Por eso voy a insistir, hay niveles. Y la verdad es que para llegar a ciertas posiciones, como lo puede ser la presidencia de la República, sin duda alguna, tenemos que asimilar, tenemos que aceptar que se requiere de una preparación, y no solo una preparación académica, sino también una preparación en lo personal, en lo individual, ¿no? Existen momentos en los que tenemos que hacer una separación entre nuestra ideología, nuestras creencias, nuestros gustos, para darle paso a el jefe de Estado o a la jefe de Estado, en el caso de que se origina allá en México, para quien se vaya a identificar, se va a caracterizar por buscar decisiones que tengan un impacto benéfico para la colectividad. No van a responder a los caprichos o a los gustos o a esa, insisto, ideología que pues por lo menos el presidente de la República actual sí ha dejado pues muy en claro que lo que él cree va a tener un lugar prioritario en la toma de decisiones. Por eso refiero precisamente al caso específico de Venezuela, al caso de la reforma al Poder Judicial, que está pues muy interesado en que se dé, ¿no? Hay otras
propuestas que hizo el presidente de la República el 5 de febrero pasado en cuanto a reformas constitucionales. Una de ellas está, por ejemplo, el derecho el derecho al bienestar animal, cosa que pues no le veo que se le esté dando seguimiento y que sin duda alguna pues muy probablemente el presidente de la República la envió únicamente para cumplir con la cuota y pues no forma parte de la agenda que él está impulsando. Hasta el último día va a seguir impulsando, hasta el último segundo de su gobierno, sin duda alguna. Y bueno, hablaba que para esto se requiere precisamente de una preparación, se requiere de despojarse del individuo para tomar decisiones en favor de la sociedad, de la colectividad, y sin duda alguna, pues para esto, insisto, se requiere preparación. Y muchos piensan que la preparación, sobre todo cuando se llega a dar una influencia de fuera del país, es ahora lo calificaría el presidente como conservadora. Sin embargo, la realidad es que tenemos que asomarnos al mundo porque estamos en un sistema globalizado que lo que ocurre en el mundo va a repercutir en México y viceversa, ¿no? Pero bueno, si tenemos a un presidente que sigue obsesionado con el siglo XIX y que pues estoy convencido que pues este gusto que tiene el presidente de la República sin duda alguna genera una influencia muy marcada, pero bueno, el presidente pareciera que casi 6 años de gobierno sigue sin distinguir entre la realidad y entre su obsesión por este periodo histórico, ¿no? La verdad es que tenemos que tener muy en clara cuál ha sido la formación y la experiencia del actual titular del Ejecutivo, un hombre que pues nace en Tabasco, nace hace 70 años, que no tiene nada que ver el número con la ideología ni con la edad, como decían por ahí, pues es joven aquel que se siente joven, y el presidente se ha sentido verdaderamente involucrado con una época mucho anterior a la de su llegada al mundo, y bueno, al final de cuentas esta manera de pensar se ve reflejada, insisto, en sus decisiones, ¿no? El presidente en su preparación académica, bueno, pues cuenta con una, digamos, un desempeño pues bastante, me atrevo a decir, mediocre, donde obtiene únicamente la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, una institución a la que también durante su gobierno buena parte la dedicó a la crítica en sentido destructivo. Un presidente que militó durante 12 años en el partido que hoy tanto señalan, un presidente que formó parte del grupo que daría origen al PRD y que bueno, finalmente terminaría sepultando, a pesar de que fue su presidente nacional, un presidente que crea un partido luego de que precisamente el Sol Azteca no le garantizara la candidatura que él quería en aquel año 2012. Y bueno, vamos a ver a un presidente que tiene una influencia de personas como Carlos Pellicer, como Enrique González Pedrero, un presidente que va a tardar más de 10 años en titularse y que se lo va a atribuir a diferentes cuestiones, particularmente al sentido económico, pero durante esa época el presidente pues estaba en la nómina pública bajo los gobiernos del PRI allá en Tabasco y pues eso tampoco se puede perder de vista, ¿no? El presidente se va a titular con una tesis que en la cual fue asesorado por Paulina Fernández de acuerdo con el sitio oficial de la UNAM, y en su texto el presidente va a hacer un recuento de los gobiernos que
administraron el país a nivel federal desde Guadalupe Victoria hasta Maximiliano, pasando por todos los gobiernos entre estos dos periodos, y citando ampliamente a intelectuales del Partido Tricolor, que también se encuentra en una crisis bastante notable rumbo a su centenario, si es que llega. Y bueno, decía yo que va a citar a intelectuales priistas como Jesús Reyes Heroles y a Agustín Yáñez. En las conclusiones del documento que pude encontrar en internet de manera íntegra, me llama mucho la atención cómo el presidente de la República en aquel entonces se refiere a algunas ventajas o algunas cuestiones positivas tanto de lo que es el gobierno centralista, como también hace unas críticas pues bastante crudas hacia el liberalismo que hoy tanto defiende y tanto pregona, ¿no? ¿Cuál es mi percepción respecto a ello? Bueno, es que el presidente de la República tiene muy mala memoria, cosa que honestamente dudo, porque nos ha demostrado que recuerda hasta lo más mínimo, sobre todo cuando se trata de sus adversarios. Y la otra opción es, sin duda alguna, que el presidente de la República es un incongruente, una persona que pues pasa bastante tiempo preparándose, investigando, y que expresa de una manera académica su desacuerdo y su acuerdo con lo que hoy en día y desde hace bastante tiempo públicamente ha manifestado como lo mejor. Realmente nos deja en claro que es una persona que, como dice el dicho, el pez por su propia boca muere, ¿no? Actualmente, voy a decirlo en público y en privado, de acuerdo con las características del viejo PRI, de la vieja guardia del PRI, no existe un priista más priista que Andrés Manuel López Obrador. De igual manera, voy a insistir en que el presidente conoce perfectamente la historia de nuestro país, sobre todo la del siglo XIX, y se empeña en tergiversarla, en corromperla, para elaborar un discurso que le favorezca. Insisto, hay niveles. Hoy, más allá de su sexo, destaca la preparación en todo sentido, de una manera integral, de la próxima mandataria de nuestro país. La presidenta electa ha mostrado una mucho mayor apertura al diálogo, una actitud mucho más tolerante. A diferencia del presidente de la República, prácticamente lo que el presidente tardó en titularse, ella obtuvo la licenciatura, la maestría, y fue la primera mujer en obtener un doctorado en ingeniería en energía, y fue becada también para hacer su investigación en el estado de California. Entonces, hay niveles, sin duda alguna. La preparación no se limita a lo académico, se requiere de experiencia, se requiere de resultados, y se requiere también de gobernarse. Solo puede gobernar, o solo debe de gobernar, aquella persona que se gobierna a sí misma. Bueno, sin duda un temazo y un comparativo que nos da un respiro respecto a lo que muchos dicen que viene para el próximo sexenio, pero pues bueno, estoy seguro que seguiremos hablando de estos temas más con el cambio de administración, Francisco. En tanto, te agradezco enormemente tu participación del día de hoy y nos escuchamos la próxima semana. Excelente semana, buen día. Muy buen día, que esté muy bien, muchísimas gracias. Gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático y autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradiobaja.com.